Bien, estamos aquí una vez más, queridos estudiantes, con el curso de matemática. Esta vez vamos a ver propiedades de las razones trigonométricas, una segunda parte, para el cuarto grado. Bien, revisemos entonces algunas propiedades de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas complementarias, ¿no? Observa la figura, dice, nos muestra una figura. Si el triángulo ABC, reconozcamos aquí el triángulo ABC, aquí no aparece efectivamente completo, entonces este sería el punto A, ¿sí? B y C, ¿sí? Es lo que dice, recto en C, o sea, quiere decir que C mide 90 grados, aquí nos aclaran eso, ¿no? Sabemos que aquí este ángulo alfa, ¿ya? Y más este ángulo beta suman 90 grados. Esa es una propiedad en todo triángulo rectángulo. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo por el hecho de que tiene un ángulo que mide 90 grados, y es este ángulo, ¿sí? Bien. Es posible en cualquier triángulo rectángulo definir 6 razones trigonométricas. Ya les vamos a recordar aquí. En el seno de un ángulo se define como, voy a poner aquí abreviado, el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿no? El coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? La otra razón trigonométrica es el tangente. El tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El secante se define como la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Y por último tenemos al cosecante. El cosecante se define como la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. ¿Okay? Esas vienen a ser las definiciones de todas las razones trigonométricas. Entonces, podemos reconocer siempre en todo triángulo rectángulo una hipotenusa y dos catetos. Eso hay que tomar en cuenta. Aquí recordemos que la hipotenusa sería la medida del ángulo, perdón, del lado AB. O sea, este vendría a ser la hipotenusa, siempre. ¿Sí? O sea, la hipotenusa mide C. Pero en este caso del cateto adyacente y el cateto opuesto, esto depende. Ya, depende del ángulo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, vamos a borrar un poco esto, ya, esto de aquí y esto vamos a borrar. Por ejemplo, si yo me refiero al ángulo alfa, el cateto opuesto viene a ser B. Ese es el cateto opuesto. Es el cateto que está al frente del ángulo. Y el cateto adyacente vendría a ser A. Ese es el cateto adyacente. ¿Ya? El cateto adyacente a alfa. ¿Por qué adyacente? Porque está al lado, ¿no? Adyacente significa vecino, contiguo. Entonces, el cateto adyacente es el que está justo al lado. Y el cateto opuesto es el que está en el frente. Nunca va a ser este lado. Jamás. ¿Por qué? Porque esa es la hipotenusa. Esa siempre se va a llamar hipotenusa. No va a cambiar de nombre. ¿Sí? Listo. Entonces, la hipotenusa siempre es el lado que tiene mayor longitud. Ya, pues si quieren, es el lado inclinado del triángulo rectángulo. Ya, esa es una manera de reconocer dónde está la hipotenusa. Pero en cambio, si yo me refiero al ángulo alfa, ya recordemos que en caso del ángulo beta, el cateto opuesto sería, este sería el cateto opuesto, y el cateto adyacente a beta sería B. Ese sería su cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto y el cateto adyacente es relativo, depende a qué ángulo te refieres, es relativo al ángulo. Bien, tomando eso en cuenta, podemos definir pues cualquiera
cualquiera de las razones trigonométricas que hemos mencionado. Bien, continuamos lo que nos dice aquí en la diapositiva. Dice, de la figura calculamos las razones trigonométricas con respecto a alfa y beta. Observa, veamos que el seno de alfa, ¿cuánto sería? El seno, recordemos, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno de alfa sería cateto opuesto de alfa. ¿Quién viene a ser? B, ¿verdad? Ese es el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces sería B dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es C. ¿Ya? El tangente de alfa, ¿cuál sería el tangente de alfa? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A alfa, el cateto adyacente sería justo A, ¿no? Entonces sería B, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que viene a ser A. ¿Sí? Bien. Y el secante, recordemos, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa es C y el cateto adyacente es A. Perfecto. Esto vamos bien. Ahora, revisemos con respecto a beta, ¿no? Revisemos algunas razones trigonométricas con respecto a beta. Entonces aquí podemos reconocer coseno de beta. Coseno de beta. Coseno es cateto adyacente y el cateto adyacente de beta es B sobre hipotenusa. La hipotenusa es C. ¿Ya? ¿Qué más? Cotangente de beta sería cateto adyacente B sobre cateto opuesto, que viene a ser A. ¿Sí? Están fíjense siempre la figura. El cateto adyacente y el cateto opuesto están aquí. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. ¿Ya? Cosecante sería hipotenusa, que en este caso siempre va a ser C para esta figura, sobre el cateto opuesto, que viene a ser A. Listo. ¿Se dieron cuenta qué ha pasado con estas funciones trigonométricas, esas razones trigonométricas que nos han colocado? ¿Se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pasó que, miren, son iguales, mira, estos dos son iguales. El seno de alfa es B sobre C y el coseno de beta es B sobre C también. Lo mismo pasó con el tangente de alfa y el cotangente de beta, y con el secante de alfa y el cosecante de beta. Mira, tienen los mismos valores. ¿Esto qué significará? ¿Qué significará? Recuerden que alfa más beta da 90. Aquí estaba anotado eso, ¿no? Alfa y beta son complementarios, ambos sumados dan 90. Ya. ¿Qué podemos deducir de esto? Podemos decir que entonces el seno de alfa es igual a coseno de beta. ¿Sí? Mire, seno y coseno vendrían a ser, complementarios, siempre y cuando alfa y beta sumen 90. El seno de alfa es igual a coseno de beta siempre y cuando alfa y beta sumen 90. Fíjense lo curioso en este detalle, miren. Seno, coseno, se lamenta la palabra coseno. Tangente, cotangente. Mira. Secante, cosecante. Simplemente se lamenta la palabra secante, le aumentas co y mira. Hay una relación, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces quiere decir que estas razones trigonométricas son complementarios entre sí. Todo esto siempre se va a cumplir siempre y cuando los dos ángulos, alfa y beta, siempre sumen 90 grados. ¿Ya? Entonces, bueno, esto de aquí, lo que acabo de mencionarles, está resumido en este lado, ¿no? Seno y coseno, acá está, aquí está, mira, seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante, miren, la co va adelante. Se dicen que son corrazones. Son corrazones. Entonces, las corrazones son iguales, siempre y cuando los ángulos sean complementarios. No se olviden eso, esto de las corrazones.
corrazón de tangente es cotangente, la corrazón de secante es cosecante y la corrazón de seno, coseno. ¿Ya? Entonces son corrazones. No se olviden, una vez más, hagamos la aclaración aquí, que en las corrazones los ángulos siempre tienen que sumar 90 grados. ¿Sí? Esto es lo que estaba aquí, lo que estaba mencionando. Solo así se cumplen esto de las corrazones. Bien, eso es todo. Con eso vamos a ya aplicar en la resolución de algunos ejercicios. Vamos, bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, veamos. Aquí, este primer ejemplo me dice, complete los ángulos según corresponda. Me dice, tangente de alfa es igual a cotangente de 10. ¿Cuánto sería alfa? Alfa es igual a ¿cuánto? Entonces, miren, recuerden aquí, vamos a cambiar un poquito de color. Recuerden aquí que tangente y cotangente son corrazones. ¿Sí o no? Son corrazones. Tangente y cotangente. Entonces, significa que alfa más 10 grados tienen que sumar ¿cuánto? 90 grados. Ya, o sea, ¿cuánto le falta a 10 para hacer 80? ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto le falta a 10 para hacer 90? ¿Cuánto le falta? 80. ¿Sí? Entonces alfa sería 80. Ya. Fíjense que en el siguiente ejemplo, seno y coseno son corrazones. Entonces, para que sean iguales, como dice aquí, 50 más beta, ¿cuánto suman? ¿Cuánto? 90, ¿verdad? Entonces, a 50, ¿cuánto le falta para hacer 90? 40, ¿sí? Entonces, beta sería 40 grados. Secante y cosecante son también corrazones. Y si son iguales, significa entonces que phi más 80 grados tienen que sumar ¿cuánto? 90 grados, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto tendría que ser phi? 10, ¿verdad? Y está. Y hemos hallado los valores de estos ángulos, tomando en cuenta que si son corrazones, estos ángulos tienen que sumar siempre 90 grados. Vamos, sigamos explotando un poco más esta idea. Pregunta 2 dice, complete los recuadros con la corrazón correspondiente. Seno de 20 grados igual a ¿qué corrazón sería? Sabemos que la corrazón de seno es coseno, ¿verdad? Coseno, ponemos coseno. ¿Pero de qué ángulo? ¿Coseno de cuánto? ¿De 20? No. ¿Cuánto le falta al 20 para hacer 90? ¿Cuánto le falta? 70. Entonces aquí sería coseno de 70. Aquí, tangente. La corrazón de tangente es cotangente, ¿sí o no? Ese es el símbolo. CTG, cotangente. ¿Cotangente de cuánto tendremos que poner aquí? ¿De 10? No. 10 no. ¿Cuánto le falta a 10 para hacer 90? 80, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, tangente de 10 es igual a cotangente de 80. Listo. La corrazón de cosecante, recuerden, es secante, ¿sí o no? Secante. Entonces, secante de cuánto pondríamos aquí? De 50, ¿verdad? Claro, porque al 40 que está aquí le falta 50 para hacer 90 grados, ¿no? Secante de 50 grados es igual a cosecante de 40. La corrazón de cotangente es tangente. ¿Tangente de cuánto? De 60, ¿verdad? Claro, porque a 30 le falta 60 para hacer 90. Entonces, tangente de 60 sería igual a cotangente de 30. A ver, veamos otro ejercicio. Calcule el valor x si. Ya, tenemos aquí esta relación. Ahí nos dan una igualdad, ¿no? Fíjense que tangente y cotangente son corrazones. Sí, son corrazones. ¿Ya? Entonces significa que los ángulos, que en este caso viene a ser este ángulo de aquí, x, y el otro ángulo viene a ser 4x, ¿verdad? Esos dos ángulos, ¿qué pasa? Suman, ¿cuánto? 90, pues, ¿no? 90 grados. Listo, x más 4x sería 5x, es igual a 90 grados. Entonces, x, ¿cuánto sería? El 5 pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto sería? X sería 18, ¿sí? Listo. X sería 90 entre 5,
18. Sí, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Estamos cumpliendo la condición de que en las corrazones los ángulos tienen que sumar 90 grados. Y de ahí simplemente hemos hallado x. Vamos a la siguiente pregunta. Calcule el valor de x si. Ya. Aquí no se nota tan rápido esta comparación entre las corrazones. Por lo que tenemos que hacer aquí todavía un movimiento. Vamos a transponer el seno de 5x, hay que se quede, pero el menos coseno de 40 va a pasar al otro lado como más coseno de 40. ¿Sí? ¿Ya? Listo, entonces aquí podemos, el signo positivo ya se sobreentiende, ya no es necesario colocarlo, pero ya podemos resolver, porque fíjense que seno y coseno, ¿qué cosas son? Son corrazones, ¿verdad? Corrazones. Entonces, quiere decir que los ángulos, entonces, el ángulo 5x más el ángulo 40, ¿cuánto suman? 90. Transponemos el más 40, pasa a este lado como menos 40, se queda aquí solo 5x, y aquí tendría 50, ¿no? 90 menos 40, 50, 5x es igual a 50, despejamos x, de tal modo que 50 ahora va a estar dividido entre 5, ¿verdad? De 5 que multiplicaba, ahora está aquí dividiendo, entonces x ¿cuánto sale? 10. Listo. El valor de x es 10 grados. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente. Aquí. Aquí. A ver, ¿qué podemos ver? Fíjense, secante y cosecante. Dense cuenta, secante y cosecante, ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Son qué? Son ¿qué? Corrazones. ¿Sí? Listo, entonces, esto es fácil, pues todo lo que sigue es fácil. El ángulo de secante es 2x menos 50. Y el ángulo del cosecante, ¿cuánto es? 3x más 40. O sea, los dos ángulos, si los sumas, ¿cuánto me da? 90. Ya está. Aquí términos semejantes. 2x más 3x, no, 2x más 3x, 5x. ¿Qué más? Menos 50 más 40, signos diferentes se restan. 50 menos 40, eso es 10. Y el signo del mayor, ¿quién es mayor? ¿40 o 50? ¿Quién es mayor? 50, ¿verdad? Y el 50 es negativo, entonces el resultado también tiene que ser negativo. 5x menos 10 va a ser igual a 90. Ese menos 10 se transpone y pasa al otro lado como más 10, de tal forma que aquí solo queda 5x. Entonces 5x sería igual a 100, ¿verdad? Y aquí despejamos x y el 5 pasa a dividir al 100. Entonces x sería igual a 20 grados. Listo. Tenemos el valor de x. Vamos al siguiente. Como que ya vamos entendiendo el truco, ¿no? Ya entendimos el truco. Fíjense, tangente es corrazón de cotangente. Son corrazones. Y si son corrazones, entonces los ángulos tienen que sumar 90, ¿sí o no? O sea, 7x menos 40. Y el otro ángulo, ¿cuánto es? 8x menos 20. Ambos, si los sumas, tiene que darte 90 grados. Listo, términos semejantes. 7x más 8x, 15x. Menos 40 menos 20, signos iguales se suman, o sea, sería 60 grados y se pone el mismo signo. Pues mira, menos 40 menos 20, entonces menos 60, igual a 90. Transponemos, ¿no? Menos 60 pasa a este lado como más 60 y aquí se queda 15x, de tal modo que 15x va a ser igual a 150, ¿no? Ya despejamos x, sería 150 sobre 15. X sería entonces igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 10. ¿10 qué? 10 grados.